Muy buenas tardes, los saludo desde la cabina de radio de la Universidad Central de Veracruz, en la avenida Jalapa 560, en la capital del estado de Veracruz, Jalapa. Muy buenas tardes. Vamos a abordar el tema 2 de nuestro módulo, más bien de nuestro curso de fijación de precios de exportación. Este es el segundo tema. Recuerden que el primero fue una introducción sobre la importancia del precio de exportación. Ahora vamos a abordar como segunda parte este importantísimo tema que es toral para poder fijar el precio de exportación. Vamos a ir trabajando de manera paralela con diapositivas y revisando algunos ejercicios en formato Word, que me encantaría que ustedes los pudiesen resolver, pero debido a que estamos en este momento haciendo una grabación, los mostraré resueltos, pero eso no implica que ustedes puedan copiarlos o, si gustan, solicitármelos a través de las redes sociales de la universidad, y con mucho gusto se los podré enviar sin resolver para que ustedes hagan el ejercicio y puedan tener o desarrollar la habilidad correspondiente. Muchas gracias. Empecemos con nuestro curso. Esta primera lámina nos habla de las funciones principales de los costos en la empresa. Y aunque revisemos la literatura de los costos y podamos encontrar capítulos completos sobre funciones principales, bueno, pues el objetivo es solamente centrar en dos funciones importantísimas para los objetivos que perseguimos en este curso. Uno es que los costos son una herramienta de planeación y de control en la empresa, es decir, nos van a permitir comparar lo que realmente estamos haciendo contra lo que está presupuestado. Es decir, todas las empresas al inicio de un periodo pues tienen su presupuesto, ya sea mensual, ya sea semestral, ya sea anual, y conforme va avanzando el proceso productivo, la actividad empresarial, pues a veces los costos van cambiando, ¿verdad? Ya sea que nos vayamos estando retrasados en su ejecución, o bien que hayamos gastado más de lo presupuestado. Entonces, como una herramienta de planeación y control son excelentes. Y la segunda función importantísima de los costos es con relación a la toma de decisiones. Es decir, cuando un empresario tiene en sus manos la información financiera relacionada con los costos, pues va a ser capaz de fijar un precio, como en el caso de nosotros, que solamente con la información de costos vamos a poder fijar el precio. Pues los costos nos van a poder decir si vamos a estar en posibilidades como empresa de contratar nuevo personal, si vamos a estar en posibilidades de despedir personal, si vamos a estar en posibilidades de desarrollar nuevos productos que queramos lanzar, vamos a poder evaluar la rentabilidad de los productos, vamos a poder sacar el punto de equilibrio y una serie de indicadores financieros muy importantes para la toma de decisiones. Así es que, pues quien no tiene costos, pues ni planea, ni controla, ni toma decisiones. Entonces, cuidado, amigos, quienes nos escuchan, ustedes deben de vigilar con su contador que les presente un estado de costos bien elaborado, bien diseñado, y claro, ustedes como funcionarios, como ejecutivos de la empresa, pues deben de estar presentes en su discusión. ¿Qué es el costo? Creo que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer con el propósito de homogeneizar los conocimientos. Vuelvo a insistir, nos metemos a la literatura y existen muchas definiciones de costos, aunque todas son coincidentes. Y en este caso, yo escogí la que aquí les presento, como que un costo es un desembolso, es una salida de dinero o un gasto económico que se realiza para la producción o la fabricación de algún producto o de algún servicio. Es decir, todas aquellas empresas que producimos productos o servicios, pues tenemos que hacer desembolsos económicos para poderlos producir. Por lo tanto, si estamos pensando en un producto de exportación que queremos producir, pues tenemos que desembolsar, tenemos que invertir pues para poder fabricarlo. Y esos son costos y los tenemos que registrar
para poder, en este caso, calcular el precio. Recuerden, por favor, que el precio es igual a los costos más el margen de utilidad. Eso ya lo vimos en la unidad pasada. Entonces nosotros tenemos que tener presente siempre que el costo es parte, en este caso, del precio. Muy bien, vamos a clasificar los costos. Y en este caso los costos los vamos a clasificar desde 3 puntos de vista. Solamente para fines de este curso, porque hay muchísimas clasificaciones de costos. La primera clasificación es por función, la segunda es con relación al volumen de producción y la tercera es con el nivel promedio de producción. Si ustedes se meten a la teoría de costos, si se meten a libros especializados en costos, si ustedes tomaron algún curso de costos en su formación profesional, seguramente vieron otras clasificaciones, pero para fines de este curso de fijación de precios de exportación, con estas 3 clasificaciones no son suficientes. La primera clasificación, la clasificación por función. En este caso, la literatura habla de que todas las empresas realizan 4 funciones básicas: producción, administración, actividades de ventas y actividades financieras. 4 actividades que al final de cuentas todos los costos que incurra la empresa deben de tener una cabida dentro de alguna de estas clasificaciones. Si nos preguntamos ¿qué son los costos de producción? Bueno, pues son todos aquellos costos que están relacionados con el área de producción. ¿Qué son los costos de administración? Pues todos aquellos costos generados en la actividad administrativa de la empresa. ¿Qué es un costo de venta? Pues todos aquellos costos relacionados con las actividades propias de las ventas. Y los costos financieros, bueno, pues todos los costos relacionados con la actividad financiera de la empresa. Muy sencillo. El propio nombre nos invita a clasificar los costos. Por lo tanto, el 100% de nuestros costos debe de tener cabida en alguna de estas cuatro funciones, y esa clasificación queda a criterio del propio contador. Muy bien, aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que es la producción, de lo que son costos de producción, de administración, de venta y financieros. Cada una de las empresas tiene sus propios catálogos y los criterios que tiene el contador son muy respetables. Pero al final de cuentas, lo único cierto es que no podemos perder de vista que cualquiera de los costos, independientemente del lugar en donde el contador los clasifique, deben de formar parte del costo total, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros podemos identificar y contabilizar todos nuestros costos, y los podemos incorporar al precio, quien los va a pagar es el cliente y el vendedor los va a poder recuperar. Si nosotros se nos olvida contabilizar algún costo y no lo incluimos en el precio, ese costo lo vamos a tener que pagar nosotros. Entonces hay que tener siempre presente esa actividad. Bien, entonces como les comento, no podemos salir del curso aprendiéndonos esos son los costos de producción, de administración, de ventas y financieros, dado que existen criterios para poderlos clasificar. Por ejemplo, miren, yo aquí veo, les pongo en amarillo las prestaciones sociales que aparecen en producción, en administración y ventas. Un contador puede decidir que todas las prestaciones sociales, es decir, el seguro social, el Infonavit, los puede llevar a gastos de administración. Ahí los puede llevar administración, todos los de toda la empresa. Pero también habrá otro contador que diga, ¿por qué todos a administración? Si producción tiene sus trabajadores, si administración tiene sus trabajadores, si venta tiene sus trabajadores, pues mejor los repartimos para poder ver realmente cuál es el impacto de esos costos dentro del área correspondiente. Lo mismo sucede con las depreciaciones, ¿verdad? Hay depreciaciones de equipo propio del área de producción, depreciaciones de equipo del área administrativa, depreciaciones de equipo del área de ventas, y lo mismo podría suceder con la luz.
llega el recibo de la luz y a lo mejor el contador decide cargarlo solamente al área administrativa. Pero habrá otro contador que diga, pero ¿por qué solamente al área administrativa si también se gasta luz en producción y se gasta luz en ventas? Bueno, entonces vamos a repartir el recibo de luz entre las tres funciones de la empresa, pues para ser justos y en determinado momento poder hacer una evaluación. Entonces, aquí les comento, aquí les presento lo que son, lo que podría ser un análisis de costos sintetizados después de haber hecho una agrupación por las diferentes funciones. Entonces tenemos una empresa que durante el mes de marzo del 2021 tuvo una producción de 1000 unidades. 1000 unidades, camisas, pantalones, lo que ustedes quieran considerar como unidad. Y entonces el contador, ustedes como ejecutivos le piden al contador que por favor les dé un concentrado para poder ver cómo están los costos divididos en la empresa. Y el contador les puede hacer una síntesis y decir, a ver, en el mes de marzo del 2021, de acuerdo a nuestro presupuesto, gastamos 101,000 pesos para producir 1000 unidades. Ok. Y de esos 101,000 pesos, el 24.75, o sea 25,000 pesos fueron a producción, y el 44 fueron a administración, y el 7.92 a ventas, y el 22 a financieros. Ustedes pueden decir, ah, caray, ¿cómo es muy alto el costo, verdad? Y sobre todo cargado al área administrativa, cuando realmente la empresa es productora de un bien, no es una empresa que se dedique a las actividades administrativas. Y eso les puede tomar a ustedes la decisión de decir, hay que disminuir los costos administrativos, ¿verdad? Y vamos a gastar más en ventas, es decir, vamos a aumentar la campaña de publicidad, vamos a cambiar los proveedores que nos dé una calidad mayor, ¿verdad? Para que en lugar de que sea 24, pues suba el porcentaje, claro, siempre y cuando los 101 esté dentro de los costos presupuestados del mes, ¿verdad? Porque si también ya no salimos de los 101,000 del presupuesto, pues entonces habrá que reducir de alguna de las áreas para poder ajustarnos al presupuesto como toma de decisiones. Finalmente, amigos, como ya lo comentamos, el precio no es más que la suma, en este caso, de los costos de producción, de administración, de venta y financiero, más el margen de utilidad, como lo vimos en la primera unidad. ¿Ok? Obviamente habrá que sacar los costos unitarios. Los costos unitarios, si fueron 25,000 para las 1000 unidades, bueno, pues dividimos entre 1000 y sacamos los costos unitarios de producción, de administración, de ventas y financieros, y podemos sacar un margen de utilidad. Entonces, amigos, aquí podemos ver si el costo total se ajustó a nuestro presupuesto, podemos saber cuál es el porcentaje, en este caso, de cada uno de los costos asignados a cada uno de los departamentos, podemos decidir si subimos o bajamos los costos asignados a dicha función. En fin, una serie importante de decisiones que podemos tomar desde el punto de vista contable, y sobre todo tener los elementos para poder calcular nuestro precio de exportación. Vamos a ver un dibujo, un ejercicio muy sencillito que se los voy a tratar de explicar, porque no hay tiempo de realizarlo, dado que estamos grabando un curso, pero que puede quedar a su disposición si me lo solicitan por medio de las redes sociales de la universidad. Con mucho gusto se los puedo enviar. Es un ejemplo muy práctico que yo quiero que ustedes analicen de la siguiente manera. Miren, estamos suponiendo que es una empresa que se llama Mujeres Chapanecas, que está establecida en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y se dedica a la producción de blusas de algodón, las cuales venden diferentes puntos del estado. Y en el mes de abril, de acuerdo a su contabilidad, tuvo todos estos gastos que están relacionados en la parte izquierda de
de esta tabla. Es decir, el contador reporta que gastó tela de algodón y pagó 200,000 pesos, hubo botones, hubo hilos, la luz. En este caso el contador decidió que el recibo era bimestral de 8,000 pesos y como solamente es un mes, pues lo dividió en 4,000 pesos, pero también decidió que el 20% iban a ser fijos, iban a ser variables, que después vamos a ver en este caso para qué es esta clasificación. Y también decidió que solamente se los iba a cargar al área administrativa. Entonces miren, aquí tenemos el área de producción, de administración, el área de ventas y el área financiera. Entonces la tela de algodón, pues se gastaron 200,000 pesos, pues obviamente este es un costo de producción y por lo tanto si se produjeron 100,000 unidades con 200,000 pesos, pues cada camisa tiene asignados 200 pesos. De botones se gastaron 2,500 pesos por el lote de las 1,000 camisas, ¿verdad? Por lo tanto, también es un costo de producción y aquí le vamos a asignar a cada camisa 2.5 pesos. En el caso, por ejemplo, de las prestaciones sociales de Infonavit, se registra contablemente que la empresa pagó 35,000 pesos y de acuerdo al contador, para la producción de las 1,000 camisas, cada prestación de manera unitaria le tocan 17.50 al área de producción y 17.50 al área administrativa, porque bueno, el contador decide que el 50% de los trabajadores son del área de producción y el otro son del área administrativa. Finalmente amigos, podemos sacar, de acuerdo a las sumas, que durante el mes la empresa gastó 394,700 pesos para producir 1,000 camisas. De manera unitaria, el costo del área de producción por cada camisa fue 320.35, del área de administración fueron 58.85, del área de ventas 7.50 y del área financiera 8 pesos. ¿Ok? Entonces, si nosotros sumamos 320.35, 58.85, 7.50 y 8 pesos, nos tiene que dar los 394 pesos con 7 centavos, que equivale a la parte unitaria de cada camisa. Entonces, si se dan cuenta, independientemente de la clasificación de los costos siempre van a estar presentes en alguna de las 4 funciones, ya sea producción, administración, venta y financieros. Y aquí podemos verlo, podemos hacer más pequeño quizá para que ustedes puedan observar, ¿verdad?, como aquí están los 320 pesos como parte de los de producción, 58.85 administrativos, los de venta y los de financieros, sumados nos tienen que dar los 394.7, porque son 3 camisas, multiplicados por 1,000, los 394.700 pesos. Entonces ven que la clasificación de los costos es bien importante, pues para poder sacar los costos unitarios. Muy bien, entonces vamos a ver la segunda clasificación. La segunda clasificación son los costos con relación al volumen de producción. Y entonces desde este punto de vista nosotros vamos a tener 2 tipos de costos: los costos fijos y los costos variables. Ahora, es bien importante, amigos, recordarles nuevamente que los costos por función que vimos en la unidad pasada no implica que ya desaparecieron. Es decir, esos costos por función pueden ser fijos y pueden ser variables. Finalmente, los tenemos que acomodar. Los 394.700 pesos que teníamos de costos totales, ahora los vamos a acomodar en costos fijos y en costos variables, pero no han desaparecido, solamente los vamos a cambiar de lugar de acuerdo a la clasificación con relación al volumen de producción. Muy bien,
¿Qué es un costo fijo? ¿Y cómo lo podemos ver esquemáticamente? Nuevamente yo insisto en que la teoría contable es muy extensa y que existen muchos libros de contabilidad en el mercado. Si ustedes se meten a explorar cualquier libro de contabilidad, van a encontrar muchas características de los costos fijos, algunas muy concluyentes, algunas no tan importantes, pero al final de cuentas criterios del autor y totalmente válidos y están publicados. Sin embargo, para fines del curso, yo tomé de todos esos autores 4 características muy importantes que las quiero mostrar de manera esquematizada en la tabla que está del lado derecho. Entonces, un costo fijo importante es en este caso la renta. La renta es un ejemplo que vamos a tomar como costo fijo y que lo vamos a explicar de acuerdo a las características que están, insisto, en el lado izquierdo de la pantalla. Muy bien, ¿qué nos dice un costo fijo? Dice, son constantes en un periodo. Esa es una característica de un costo fijo, es constante en un periodo. En este caso la renta, nosotros hicimos un contrato por un año, o por 6 meses, o por un mes, o por 2 meses, y fijamos que vamos a pagar 20,000 pesos de renta. Entonces en ese momento no vamos a irle a decir al dueño de la casa o de la empresa que rentamos, oye, fíjate que no voy a trabajar 2 meses, no te pago la renta, ¿verdad? Porque la empresa está cerrada. Ah, no, pues claro que no, me vas a pagar esté abierta o esté cerrada. Porque después, el día que trabajes un turno de 24 horas, yo te voy a ir a decir, ¿me pagas la renta el doble porque estás trabajando 2 turnos? Obviamente me vas a decir que no, porque la renta es fija por un periodo, independientemente si la empresa trabaja un turno, si trabaja 2 o si la tienes cerrada. Entonces aquí se cumple la primera característica, son constantes en un periodo. Ok, por otra parte, otra característica es que no cambian con el volumen de producción. Como ya vimos, la renta cuesta 20,000 pesos. Y aquí vemos que las unidades de producción han ido cambiando, ¿verdad? Aquí han ido cambiando las unidades conforme los meses han ido aumentando. Ok, sin embargo, los 20,000 pesos no han cambiado, ¿sí? Los 20,000 pesos se siguen manteniendo independientemente del volumen de producción. La otra característica, dice, es que siempre existen sin importar el nivel de producción, lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Si la empresa está cerrada, yo pago mis 20,000 pesos. Si trabajo 3 turnos, pues yo pago 20,000 pesos. Si yo trabajo un turno, pues yo pago 20,000 pesos, porque siempre existen sin importar el nivel de producción. Y esta es muy importante, la cuarta característica. Son fijos en total, pero son variables por unidad. Fíjense, fijos en total, porque son fijos 20,000 pesos. Es fijo en total, pero es variable por unidad, porque ustedes dense cuenta que a medida que aumenta el número de unidades, el costo fijo por cada unidad va disminuyendo, lo cual implica que entre más unidades se produzcan, pues el costo fijo asignado a cada unidad disminuye. Entonces, son características muy importantes de los costos fijos, y los costos fijos son responsables en el momento de fijar los precios y de tener que sacrificar márgenes de utilidad para poder ser competitivos en el mercado, sobre todo cuando tenemos costos fijos muy altos en la empresa y muy poca producción, porque entonces los costos fijos en este caso se van a incrementar y obviamente van a afectar de manera directa el precio. Acuérdense que el precio es igual a los costos más el margen de utilidad. ¿Qué costos fijos tenemos? Bueno, pues hay muchísimos costos en las empresas y, como les comento, cada uno de ustedes, de acuerdo a sus particularidades, van a tenerlos que identificar. Como costos fijos, bueno, pues tenemos la renta, tenemos la depreciación de la maquinaria y del equipo, tenemos la depreciación del equipo de transporte, tenemos la depreciación del equipo de costos, de cómputo, perdón.
tenemos el sueldo del gerente, tenemos el sueldo de las secretarias, en fin, una serie de costos que si la empresa está abierta o la empresa está cerrada, los tenemos que pagar. ¿Sí? Acuérdense ustedes, ¿es fijo? ¿Cómo es fijo? Sí, es fijo porque la empresa va a estar abierta o va a estar cerrada, yo los tengo que pagar. Ok, ahorita con la pandemia, todas las empresas estamos sufriendo precisamente por los costos fijos, ¿verdad? Pues porque los tenemos que pagar, independientemente que que esté abierta o cerrada la empresa, o que estemos trabajando 2 días a la semana. O sea, los costos hay que pagarlos. Entonces, bueno, muchas empresas como estrategia decidieron bajar los salarios, o sea, negociar la renta. Pero bueno, independientemente que hayan negociado con los empresarios, con los empleados, la reducción de sus salarios y con el dueño del edificio la renta, independientemente hay que pagar costos fijos. Y esos son los realmente importantes. Por lo tanto, amigos, aquí lo podemos ver, una empresa tiene como reto siempre disminuir sus costos fijos. Y para poderlos disminuir, pues primero hay que identificarlos. ¿Ok? Y la otra es, pues, como reto es aumentar la producción. Pues porque ya vimos que a medida que yo aumento la producción, al dividir el número, los costos totales entre los costos fijos entre el número de unidades producidas, pues el costo fijo se va haciendo cada vez más pequeño. Claro que aumentar la producción no siempre es una decisión del dueño de la empresa, porque bueno, pues para eso va a tener que tener capital para comprar materia prima, y también va a tener que tener un mercado que quiera comprarle sus productos. Entonces no siempre la producción está en las manos, el aumentar la producción, perdón, está en las manos del empresario. Sin embargo, es una alternativa. Cuando nosotros disminuimos los costos fijos, entonces pues podemos mejorar el margen de utilidad y podemos, en este caso, hacer el precio más competitivo. El otro costo, porque ahora acuérdense que tenemos costos fijos y variables, y por lo tanto nuestro precio va a ser ahora costos fijos más costos variables, más margen de utilidad. Ok, ¿cuáles son ahora nuestros costos variables? Muy bien, vamos a verlo, vamos a tratarnos de explicar de la misma manera como explicamos los costos fijos, tomando algunas características que están en la parte izquierda de la pantalla y viéndolo con un ejemplo que está en la parte derecha. En este caso, vamos a ver como un costo variable lo que es una tela para elaborar un pantalón. Vamos a imaginar que es una empresa que está produciendo pantalones de mezclilla y entonces tiene que comprar materia prima, que es en este caso metro de mezclilla o de gabardina para hacer el pantalón, y de acuerdo a sus estándares tiene 1 metro o requiere de 1 metro de tela para fabricar un pantalón, y el precio por metro le cuesta 100 pesos. ¿Ok? Es un ejemplo muy burdo, muy vago, pero que les tiene que dar un ejemplo a ustedes. Ok, entonces la primera característica de los costos variables es que cambian durante el periodo. ¿Qué es el periodo? Pues así como lo vimos en la renta, que puede ser 1 año, puede ser 6 meses, puede ser 1 mes, puede ser una orden de proceso, etcétera. Entonces van a cambiar durante el periodo. A ver, en enero no se producen pantalones, la empresa estaba cerrada, por lo tanto, pues, el cliente pues no pagó nada de tela, ¿verdad? Pues porque no hubo fabricación de pantalones, ¿ok? Pero en el mes de febrero se produjeron 100, y como cuesta 100 pesos el metro y necesitamos 1 metro, pues entonces se pagaron 10,000. Y en el mes de marzo hubo 300 pantalones, y como cada pantalón cuesta de tela 100 pesos, pues entonces son 30,000 pesos en el mes de marzo, y así sucesivamente. Por lo tanto, cambian durante el periodo, mientras que los fijos, ¿se acuerdan? Que los fijos no cambiaban durante el periodo. Varían con el volumen de producción, efectivamente. A medida que se aumenta el volumen de producción, pues obviamente los costos van cambiando, ¿verdad? Van cambiando. No existen cuando no hay actividad de producción, pues efectivamente
Si no hay actividad de producción, como en el mes de enero, pues entonces no hubo en este caso desembolso, ¿ok? Solamente va a haber costos variables en el momento que se produzca. Y la última característica es que los costos variables son variables en total, pero son fijos por unidad. Dense cuenta cómo son variables en total, porque son 10,000, 30,000, 50,000, 100,000, 150,000, son variables en total, pero siguen siendo fijos por unidad, es decir, no van a cambiar. ¿Sí? Claro que ya después la teoría de costos te va a decir, oye, pero ¿qué pasa si hay economías de escala, si me hacen un descuento por comprar en volumen? Ok, hay muchas cosas que ya nos tendríamos que meter a estudiar esas particularidades, pero en términos generales son características de los costos variables las que les acabo de mencionar. Por lo tanto, amigos, pues ustedes pueden identificar dentro de sus empresas sus costos variables, que van a cambiar dependiendo de empresa a empresa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en este caso tenemos como un costo variable, pues para los pantalones, pues la tela, ¿sí? Obviamente los cierres, los botones, el hilo. ¿Por qué son variables? Pues porque si no hay producción, pues no vamos a gastar. Así de fácil, ¿verdad? Si no hay producción, no vamos a gastar. Entonces, todos esos se consideran variables. Mientras que los fijos, como ya lo comenté, como ya lo vimos, pues si no hay en este caso producción, pues de todas maneras los costos fijos habrá que cubrirlos y habrá que sacar dinero de alguna parte. Aquí podemos ver esta gráfica que es muy representativa cuando enfrentamos los costos fijos y los costos variables. Para poder sacar el costo total. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, amigos, que en el eje de las X están el número de unidades producidas y en el eje de las Y están los costos. ¿Ok? Entonces los costos fijos los podemos representar por una línea horizontal, ¿verdad? Porque esos van a ser siempre fijos, no van a cambiar independientemente del número de unidades. ¿Sí? Esos van a estar siempre presentes. Sin embargo, los costos variables, a medida que se aumenta el número de unidades, los costos variables también van cambiando. Entonces, cuando nosotros sumamos los costos fijos más los costos variables, podemos sacar el costo total. Y ahora el precio va a ser igual a los costos fijos más los costos variables, más el margen de utilidad. ¿Se acuerdan que en la vez pasada, en la clasificación pasada, habíamos dicho que el costo total iba a ser a los costos de administración, a los costos de producción, a los costos de venta, más los costos financieros? Entonces, ahora lo que esto nos está llevando a pensar es que esos costos de administración, de venta, financieros y administrativos se van a convertir en costos fijos y en costos variables, pero no implica que por eso van a desaparecer. Deben de aparecer porque acuérdense que quien los tiene que pagar es el cliente a través del precio y el vendedor solamente los va a recuperar. Vamos a ver el ejemplo, vamos a continuar con el ejemplo que estábamos viendo. ¿Okay? Este es el ejemplo en donde nosotros estamos analizando el caso de la empresa de mujeres chiapanecas, ¿verdad? En donde el contador nos dio una serie de costos para producir 1,000 unidades y de acuerdo al criterio de producción, de administración, de ventas y financieros, logramos clasificar los costos de la manera siguiente, que ya los analizamos. A ver, perdón, pero es que no puedo bajar. No. Ya los analizamos y ahora vamos a hacer esta misma clasificación, pero lo vamos a hacer clasificándolos en costos fijos y variables. Si ustedes se dan cuenta, los conceptos son los mismos, solamente que ahora en lugar de poner administración, ventas y financieros, ahora los vamos a clasificar en variables
y los vamos a clasificar en fijos por unidad. Entonces, la tela de algodón, como ya vimos, es un costo variable, ¿verdad? Y si gastamos 200,000 pesos en producir 1000 unidades, pues ahora van a ser 200 pesos de costo variable. Y así podemos ver que las prestaciones sociales pues se convierten en un costo fijo, que la renta se convierte en un costo fijo, que el sueldo de la secretaria del gerente se convierte en un costo fijo, que los salarios de las costureras se convierten en un costo fijo, ¿verdad? Porque pues se produzca o no se produzca, hay que pagarle en este caso a las costureras, ¿verdad? Haya o no haya producción. Bien, entonces ahora si nosotros sumamos los costos variables y los costos fijos, tenemos que la empresa produce esas 1000 unidades con 213 pesos con 60 centavos de costo variable y 181 pesos 01 centavos de costos fijos. Si sumamos los 213 más los 181, nos tiene que dar los 394.7 pesos, ¿sí? Que multiplicados por 1000 nos tiene que dar los 394,700 pesos. Es decir, la suma de esos 213 y la suma de estos 181 pesos tendrá que ser igual a la suma de 320, 58, 758 pesos. Simple y sencillamente los clasificamos de manera diferente. Y finalmente vamos a ver la tercera clasificación. La tercera clasificación es según el nivel promedio de producción. Y va a ser igual, esta clasificación es igual al costo total del producto y al costo unitario, que al final de cuentas ya lo hemos venido trabajando a lo largo de todos de estos dos módulos, y pues que ya sabemos calcularlo, pero de todas maneras es una clasificación importante. ¿Qué es el costo total? Pues es la suma de todas las erogaciones. ¿Ok? De todas las erogaciones que se hicieron durante un periodo, que puede ser un mes, que puede ser un año, que puede ser un semestre, ya sea el costo total para una orden de producción, ya sean mis costos históricos, o sea, la referencia que yo tome, la suma de todas las erogaciones va a ser mi costo total. Si nos regresamos al ejemplo, el costo total de la producción de las camisas, pues son, en este caso, todos estos costos que les estoy señalando, que equivalen a 394,700 pesos. Ese es nuestro costo total. Todos los costos que se realizaron o que se llevaron a cabo durante un periodo. En este caso, para producir 1000 camisas durante un mes. Y el costo unitario es el resultado de dividir el costo total del costo total de las unidades producidas durante el periodo entre el número de unidades producidas. Y aquí lo podemos ver. ¿Ok? Si nosotros regresamos a este ejemplo que tenemos, a este ejemplo de producción, administración, ventas y financieros, podemos sacar el costo total, que el costo total es igual a 101,000 pesos. ¿Ok? Ahora, aquí este costo de producción, de administración, de ventas y financieros es una clasificación, pero que también este costo total puede ser igual a costos fijos y a costos variables, porque ya vimos que estos costos pueden clasificarse también en costos fijos y variables. Y en este caso, como ya lo vimos, los costos no van a cambiar, los costos van a permanecer siempre constantes, lo único es que se van a poner en lugares diferentes de acuerdo a la clasificación. Por eso aquí yo pongo que también el costo total puede ser igual a fijos y costos variables. Por lo tanto, el costo unitario va a ser igual al costo total entre el número de unidades producidas, ¿ok? Si en este caso, como ya vimos, el costo total es de 101,000 pesos y nos sirvieron para producir 1000 unidades, pues yo divido 101,000 entre 1000 y me tiene que dar que el costo
por unidad es de 101 pesos. Estas son las clasificaciones básicas importantes que las vamos a estar utilizando en la realización de este taller, de este curso. Por eso es muy importante que nosotros las tengamos claras. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues hay muchas conclusiones, pero yo creo que podemos resumir en lo siguiente. Los costos tienen que estar siempre bien identificados para que siempre los pague, en este caso, el comprador a través del precio. Aquella empresa que no lleva una contabilidad de costos no va a poder tener la oportunidad de incluirlos en el precio, y por lo tanto lo que va a pasar es que esos costos los va a pagar de su propio bolsillo. Otra conclusión importante es que cuando las empresas tienen costos fijos muy altos y niveles de producción muy bajos, el costo total pues se incrementa, porque los costos fijos al final de cuentas los vamos a tener que pagar, exista o no exista producción. Por lo tanto, es indispensable que las empresas tengan identificados sus costos fijos para que puedan abatirlos, puedan tomar las estrategias pertinentes para poderlos disminuir, si es que no tienen la posibilidad de incrementar sus volúmenes de producción. Y creo que la tercera característica o la tercera conclusión importante de este tema, pues es de que los costos no desaparecen independientemente de la clasificación. Los costos solamente se reagrupan dependiendo la clasificación que el contador o nosotros como empresario estemos tomando para fines financieros de la empresa. Muy bien, muchísimas gracias por estar pendientes en este tema o unidad número 2 de nuestro curso de fijación de precio de exportación. Muchas gracias.